día más importante de mi vida o el día más definitorio en mi vida fue el día en que me casé. Otros pueden decir el día más importante para mí fue el día en que me gradué o el día en que mis hijos se graduaron. Otros pudieran decir el día más importante fue el día en que nacieron mis hijos y así sucesivamente. Vamos a darnos cuenta que de la misma manera que somos diversos, de esa misma manera vamos a recibir diversas respuestas a esa pregunta. Incluso debido al impacto negativo que muchas experiencias pueden tener en nuestras vidas, pudiéramos decir que algunas personas responderían a esta pregunta diciendo que un día que marcó su vida para siempre fue el día que murió su mamá o su papá o alguno de sus hijos. Y aunque cada uno de estos días que son importantes para nosotros, ciertamente conllevan un grado de importancia, lo cierto es que el día más importante de la vida de cada ser humano es el día en que tendremos que presentarnos delante de Dios. Hay un día que Dios ha determinado, que Dios ha diseñado. Hay un día que Dios ha apartado para que todos los seres humanos, niños y adultos, vengamos delante de Él a dar cuentas delante de Él por nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, ese es, hermanos, el día más importante de tu vida. Porque ese día va a definir tu eternidad. Todos los demás días que pudiéramos mencionar definen nuestra vida aquí. Y por más que usted viva, usted va a vivir quizás 100 años, 102 años, 105 años, pero eso es nada comparado con la eternidad. Y es por eso que nosotros enfatizamos, y quiero dejar esto en tu mente, el día más importante de tu vida no es el día en que nacieron tus hijos, no es el día en que te casaste, no es el día en que te graduaste. El día más importante de tu vida no es el día que te retiraste. El día más importante de tu vida es el día en que tú tienes que presentarte delante de Dios. Y es precisamente de este día que nos hablan los últimos versículos del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hermanos, hoy, basado en los versículos 15 al 19, quiero predicarles un mensaje titulado La séptima trompeta, el gran día ha llegado. La séptima trompeta, el gran día ha llegado. Hermanos, y antes de nosotros considerar las verdades que están contenidas en estos versículos, yo quiero mostrarte, hermanos, quiero compartir con ustedes cuál es la verdad fundamental o la enseñanza fundamental, hermanos, que une los versículos 15 y al versículo 19. Dos cosas importantes. La verdad central de estos versículos es que Dios estableció un día en el cual Él juzgará al mundo. Ahora, esa verdad tiene una enseñanza central, y esta es la enseñanza que yo quiero que usted se grabe en su mente y lleve a su casa. Esta es la idea central, hermano, que vamos a estar considerando en esta mañana. Porque la historia de la humanidad culmina en la consumación del reino de Dios. Los cristianos debemos vivir a la luz de esta verdad, cobrando ánimo en el Señor y exhibiendo el carácter de nuestro Salvador. Esta es la idea central y la tenemos en inglés, hermano, la vamos a poner ahora en inglés en pantalla. Solamente quiero repetirla una vez más. La idea central es que porque la historia de la humanidad culmina en la consumación del reino de Dios, los cristianos debemos vivir a la luz de esta verdad, cobrando ánimo en el Señor y exhibiendo el carácter de nuestro Salvador. Y aquí, hermanos, la tenemos en inglés. Hermanos amados, quiero en esta mañana demostrar esta verdad en el texto. Y acerca de este día tan importante, lo primero que quiero considerar con ustedes a la luz de estos versículos es, hermanos, el preámbulo de la séptima trompeta. El preámbulo de la séptima trompeta. Voy a dar un momento
solamente para que los que están tomando nota puedan terminar de tomar nota. Lo primero que vamos a estar mirando, hermano, es el preámbulo de la séptima trompeta. Si usted ha leído el libro Apocalipsis y ha seguido con detenimiento esta serie, usted se va a dar cuenta y usted recordará que desde el capítulo 6 en adelante, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ha usado diferentes símbolos, imágenes visuales para comunicar a la iglesia y al mundo que Dios está guiando la historia a través de juicios temporales a su punto más culminante, el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. Y estos símbolos o imágenes visuales fueron, ya vimos las seis copas, y vimos que la séptima copa da comienzo al toque de 7 trompetas, y la séptima trompeta, que es la que vamos a estar considerando ahora, presenta, hermano, la realidad de que Cristo regresará, y ese día todos los seres humanos compadeceremos delante de Él. Amados hermanos, a través de estos sellos y de estas trompetas hemos aprendido que no solamente que Dios va a dar justa retribución a los hombres por su pecado, sino que también, una vez más quiero enfatizar esto, Dios está llevando la historia a su punto más culminante. Cristo regresará. Cristo regresará. Hermanos, ahora, este preámbulo, que son los versículos 15, hermanos, al 17, nos enseñan, hermanos, nos revelan cuál es el contenido o cuál es el tema de esta trompeta. Yo quiero que tú mires versos 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Amén. Hermanos, dice este texto, no quiero que pierda de vista, que el séptimo ángel toca la trompeta y dice la palabra de Dios que se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa aquí. Quiero que te presentes en tu mente, hermano, puedas imaginarte esta imagen que el texto está transmitiendo. El séptimo ángel toca la séptima trompeta e inmediatamente, ¿qué pasó? Dice que se oyeron grandes voces en el cielo. Y la manera en que el texto está escrito, hermano, estas grandes voces no eran voces de lamento. Usted recordará que cuando tocó una de las trompetas anteriores, dice que ¿qué pasó? Que hubo un gran silencio en el cielo. Ahora la séptima trompeta suena y dice Juan que oye grandes voces. La manera que está escrito, hermano, no es voces de tristeza o de lamento, sino que son grandes voces o voces altas. Lo que en buen español lo que Juan está diciendo es que cuando sonó la trompeta, él oyó una gran gritería en el cielo. Y era una gritería de alegría. ¿Y a qué se debía la alegría, hermano, en el cielo cuando tocó la séptima trompeta? Bueno, vamos, hermano, la alegría en el cielo, las grandes voces, fueron el resultado del anuncio que vemos en el verso 15. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Amén. La gritería o el júbilo, la gran alegría en el cielo, hermano, se debía a que con la consumación del reino de Cristo en la tierra, el dominio de Satanás en el mundo había sido derrocado para siempre.
A eso se debía en primer lugar el gozo en el cielo. Cuando el ángel tocó la trompeta, hubo una gran alegría. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo había sido consumado y el reino de Satanás había sido destruido para siempre. Recordemos que, hermano, la séptima trompeta está en el contexto de una promesa que Dios le hace a su pueblo. ¿Y cuál es esa promesa? Ya no habrá más dilación. El tiempo ha llegado, y si usted se fija, si usted lee con detenimiento cada uno de estos, en estos versos, todos los verbos están en pasado. Porque cuando Juan escribió esto, en ese momento evidentemente Cristo no había venido todavía. Él está presentando estos eventos desde la perspectiva del cielo. Y lo está presentando como un hecho. La promesa que Dios le había dado a su pueblo decía: ya no habrá más dilación. Y aquí, hermano, en este versículo dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor, porque con la consumación de su reino, el reino de Satanás, su dominio en la creación, fue destruido para siempre. Y esto lo sabemos, hermano, porque precisamente por la manera en que está escrito el verso 15. Si usted se fija, no sé cuántos de ustedes recordarán el libro de Daniel, cuando consideramos Daniel. Daniel nos presenta varias visiones que él tiene acerca de eventos que Dios llevaría a cabo en la historia de la humanidad, una vez más, para mostrarle a su pueblo que Él está guiando la historia a su punto más culminante, la consumación del reino de Cristo. Sin embargo, en las visiones que Daniel tiene, comenzando con la visión del estatua que tuvo Nabucodonosor, que Daniel le interpretó, si usted se recuerda esa visión, usted va a ver que cada parte de la estatua y los diferentes componentes materiales de esta estatua representaba varios reinos. Luego, a partir del capítulo 7 en adelante, él habla también de varios reinos que se levantarían y que terminarían con el regreso de Cristo a la tierra. Sin embargo, Juan no habla en este pasaje de reinos en plural, sino que habla de reino en singular. ¿Por qué? Precisamente, hermano, porque lo que Juan está comunicando por medio del Espíritu Santo es que, o sea, una verdad que nosotros vemos a través de toda la Escritura: detrás de todos los reinos de este mundo está el dominio de Satanás. Cuando Cristo venga, todos los reinos terminarán, pero sobre todas las cosas, y en primer lugar, el dominio de Satanás en la creación a través de los reinos de este mundo terminará para siempre. Y recuerden, hermano, que esta es una verdad significativa para la iglesia de aquel tiempo, porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados por causa de Cristo, y esta era la guerra que hay entre, ¿sabe? Que Satanás, a través del falso profeta, a través de la bestia, del anticristo, iba a llevar a cabo contra la iglesia. Ellos estaban sufriendo, pero Dios les recuerda y le transmite este mensaje a la iglesia: en el cielo hay gozo. ¿Por qué? Porque el reino del mundo ha venido a ser el reino de Cristo, de nuestro Señor. Está hablando de ese establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Amén. Y esto es significativo para nosotros, hermano, para nosotros como iglesia, porque también la manera en que está escrito, y quiero enfatizar el hecho que dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor, enfatiza el carácter contundente de la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios. Cristo es Rey, pero Él también es el Rey que vence y establecerá su reino en toda la creación. Y esa es una verdad que debe llevar a la iglesia a tomar consuelo en Él. Ahora, yo creo que tú mires cómo Daniel, porque Daniel nos presenta esta misma verdad que vemos en el preámbulo de la séptima trompeta, con colores brillantes, hermano.
Yo quiero que tú vayas conmigo por un momento a Daniel capítulo 2 y vamos a leer verso 34, verso 35 y versos 44 y 45. Libro del profeta Daniel. Daniel está después del libro del profeta Ezequiel. Daniel capítulo 2, verso 34 al 35. Todo lo tienes, hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 34 al 35. Esta es la visión que del rey y su interpretación. Dice: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda, ¿qué cosa? La tierra. Hermanos, piensa en esto por un momento. Él está diciendo, esto que Nabucodonosor ve y que Daniel interpreta es precisamente lo que aprendemos en el preámbulo de las 7 trompetas. El reino de este mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor. Porque cuando dice esta piedra que fue cortada sin ayuda de mano de hombre, es Cristo, que es la roca de la salvación. Cuando Él venga, Él desmenuzará los reinos de este mundo y el reino de Satanás. Y mira, hermano, el versículo 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Esto es exactamente lo mismo que Juan oye cuando suena la 7ª trompeta. Mensaje, hermano, Dios está comunicando a su pueblo que el reino de este mundo será desmenuzado cuando Cristo regrese por la iglesia. Ahora, quiero que vaya de nuevo al libro Apocalipsis. Vamos a regresar al Apocalipsis capítulo 11, porque el preámbulo de esta trompeta no solamente, hermano, nos muestra que en el cielo hay gozo por la consumación del reino de Cristo, sino que el preámbulo de esta trompeta es importante para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque informa cómo la iglesia debe de adorar a Dios en la tierra. Lo voy a repetir de nuevo. El preámbulo de la 7ª trompeta, que habla del gozo en el cielo, es importante para nosotros también hoy, porque informa cómo y por qué la iglesia debe adorar a Dios en la tierra. Mira conmigo el verso 16 al 17. Dice, hermano, el verso 16: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué? Y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hermano, como ya ustedes saben, los 24 ancianos en el libro Apocalipsis hablan, hermanos, representan a la totalidad de la iglesia, de todos los tiempos y de todos los lugares. Recuerda que desde la perspectiva de Juan, de esta visión, Juan está narrando estos eventos desde la perspectiva del cielo, como que ya ocurrieron. Y él ve a la iglesia
en el cielo, hermano. Y dice el texto, hermano, que estos 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios. Hermano, vale la pena resaltar esto, porque esto nos enseña, hermano, que la promesa, escucha bien, la promesa de la consumación del reino de Dios en la tierra debe provocar en el corazón de cada creyente una inclinación humilde a adorar a Dios. Y no solamente esto, sino que nuestra adoración debe estar centrada en Él. Amados hermanos, quiero que esta verdad se quede en tu mente. Por eso te decía ahorita que, hermano, la verdad que nosotros, la enseñanza principal de este texto es que porque la historia de la humanidad culmina en el tribunal de Dios, los cristianos debemos vivir a la luz de esta verdad. Hermanos, cuando nosotros adoramos en la tierra, tú y yo debemos adorar a Dios con gozo. Y nuestra adoración debe estar centrada en Él. Porque, hermano, Dios nos ha prometido la consumación de su reino. Y mira, hermano, lo que los 24 ancianos decían. Mira el verso 17. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. La iglesia adora en el cielo a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace. De la misma manera, el preámbulo de la séptima trompeta nos enseña que la iglesia en la tierra debe adorar a Dios por quien Él es y por lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. En el cielo, Dios es adorado porque Él es el Dios eterno. Es el que eres, el que eres y el que eras. Y esa expresión, esa descripción de Dios no solamente habla de su eternidad, sino que también habla de la inmutabilidad de Dios. Él es el que eres y el que eras. Tú no cambias, tú permaneces para siempre. Y por su inmutabilidad y por su eternidad, Dios es adorado por los ángeles y la iglesia en el cielo. Pero también, hermanos, en el cielo Dios es adorado porque Él es el Todopoderoso. Y en este contexto de este pasaje, su poder, su omnipotencia se pone de manifiesto en el hecho de que Él está guiando la historia a su punto más culminante. Y que en ese día, cuando la séptima trompeta suene, el reino de este mundo será de Cristo y nadie podrá usurpar su reino. Nadie podrá, hermano, derrocar a Cristo de su trono. Y esto es significativo para nosotros hoy, no solamente porque informa cómo tú y yo debemos adorar en la iglesia. Hermanos, debo decirte algo. Estamos viviendo tiempos en que la vitalidad de una iglesia, o una iglesia como mucho, voy a usar un lenguaje popular. No es el que más me gusta, pero es un lenguaje popular. Mucha gente dice, esta iglesia es buena, o esta iglesia es mala, o esta iglesia está viva, o esta iglesia está muerta, por las canciones que cantan. Si son canciones que hablan a mis emociones y me hacen sentir bien, yo digo, esta iglesia es una iglesia buena. Ahí se siente el Espíritu Santo. Cuando mis emociones, no importa que mi intelecto se quede vacío, pero si mis emociones son estimuladas, yo digo, esa iglesia es una iglesia que está viva. Ahí se siente el Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Una iglesia donde el Espíritu Santo, lo voy a decir de esta manera, una iglesia cuyos miembros están llenos del Espíritu Santo, es una iglesia cuya adoración congregacional exalta no al hombre, sino la gloria y la grandeza de Dios. ¿Tú quieres conocer la teología de una iglesia? Escucha lo que canta. Escucha lo que canta, una canción, una iglesia que te haga sentir bien de ti mismo. Es una iglesia centrada en el hombre. Está lleno del Espíritu Santo, no consiste en erizarnos o caernos o en hablar un lenguaje que tú no entiendes ni conoces. Estar lleno del Espíritu Santo implica cantar, proclamar a través de cantos y a través de la predicación cuán glorioso es Cristo. Cuán glorioso es Él. Conócelo, atesóralo. En el cielo
no es acerca de las calles de oro. Los 24 ancianos nos dicen, te damos gracias, oh Señor, porque nuestro sufrimiento terminó. Te damos gracias, Señor, porque ya me reuní con mi familiar querido que se murió. Gracias porque ya ese día llegó. O gracias, Señor, porque no nos has dado todo. No. La adoración en el cielo es, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Oh Señor Dios Todopoderoso, porque el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. De esa misma manera nosotros debemos adorar a Dios en la iglesia. De esa misma manera debemos adorar a Dios en las casas. Oh hermano, y te lo repito una vez más, si tu esperanza de ir con Cristo, o de que su reino sea consumado, es la esperanza de ver a tu familiar querido que se murió, tú has perdido. No tienes noción de lo que es la gloria. Porque la gloria no es acerca de tu familiar querido. La gloria no es acerca de la reunificación familiar. La gloria no es acerca simplemente del fin de nuestro sufrimiento. La gloria es, hermano, vivir en la gloria es acerca de la reunificación de Cristo con su iglesia. Y ese día, delante de Él, proclamaremos la gloria de su nombre. Cuán bello tú eres. Amén. Y déjame decirte algo, hermano, que para ese día tú tienes que estar preparado. Amén. Esta verdad debe informar cómo tú adoras aquí y ahora. Como hemos dicho siempre, cuando yo veo personas que son cristianos, están en la iglesia, en la congregación de los santos, y están callados, yo no sé qué van a hacer en el cielo. No sé qué van a hacer allí en el cielo, porque no tienen nada que hacer, porque si aquí ahora estas verdades no te mueven a adorar, la promesa de que Dios consumará su reino, que el reino de este mundo vendrá a ser el reino de Cristo, si eso no te mueve a adorar a Dios, tú estás muerto. Tú estás muerto espiritualmente. Hermano, ¿qué es lo que yo aprendo de esto? ¿Lo que aprendemos de esto? Que independientemente de nuestras circunstancias, yo creo que tú abras bien tu oído y me escuches bien. Independientemente de tus circunstancias, la iglesia en la tierra debe adorar a Dios. De la misma manera y por las mismas razones que Él es adorado en el cielo. La verdad de que Él es el único Dios, que Él no cambia, que es eterno, que Él es el Señor, debe provocar en nuestras almas una adoración reverente. Estas verdades de Dios triunfan sobre tus circunstancias. De hecho, déjame decirte algo. Tu alma fatigada y cansada solo puede ser renovada cuando tú te rindes en adoración a este Dios, que es, que era y que ha tomado su poder y ha comenzado a reinar. Y este es el motivo del gozo de la iglesia. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que tú, hermano, consideres conmigo en esta mañana, en segundo lugar, el mensaje que transmiten esta trompeta. Ya vimos el preámbulo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje al cual debemos de prestar atención? Mira conmigo el verso 18. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Piensa conmigo por un momento en este mensaje, en este versículo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que viene implícito en el toque de la séptima trompeta? Dice el texto, hermano: las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, el mensaje de la séptima trompeta es este: que ese día llegó, el día del gran juicio llegó, pero ese día no es simplemente acerca de compadecer delante de Juan. Nos está describiendo aquí en qué consiste este día.
Él no nos da detalles, todos los detalles, pero abre una ventana a través de la cual podemos ver en la esencia del día de la ira de Dios, o el día en que, hermano, todos los hombres nos presentemos delante de Él. Dice, hermano, que el día de la ira, no quiero que pierdan de vista, que, hermanos, no quiero que pierdan de vista el lenguaje que usa. Llegó el día, vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir la tierra. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiero que piensen conmigo en esto, hermano, por un momento. Mira lo que Juan está diciendo. El día cuando suene la séptima trompeta, Dios está anunciando que el día de su ira llegó. Que el día de juzgar a los muertos llegó. Y este lenguaje en sí mismo cambia o destruye el concepto que muchos hoy tienen de Dios. Porque dice el texto, hermano, que Dios dice, llegó la ira de Dios. El tiempo de juzgar muchos, y lo cual nos hace preguntarnos a todos nosotros, ¿cómo un Dios amoroso, cómo un Dios bueno puede tener ira? ¿Cómo va? Y mira el verso 17, como el verso 18, como termina. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Nos está presentando a este Dios que es bueno, bondadoso, compasivo, como un Dios que va a manifestar su ira y va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo un Dios tan bueno, tan bonachón, va a destruir a las personas? Bueno, hermanos, la respuesta a esta pregunta la encontramos precisamente en el verso 18. Dice el verso 18, hermano, en la primera parte, y las naciones se enfurecieron. ¿Por qué las naciones se enfurecieron? Esa expresión habla de la rebelión de las naciones hacia Dios, hacia Cristo y su reino. Ante el anuncio de que Cristo establecerá su reino, las naciones se enfurecieron. Es una expresión de la rebelión de las naciones, de todos los hombres, contra el Dios del cielo. Y si usted ha leído su Biblia, hermanos, usted seguramente ha leído el Salmo 2, y el Salmo 2, hermano, habla claramente acerca de esto. Y el Salmo 2 dice, hermano, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el Salmo 2 comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se reunirán y unidos tramarán, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto, el Salmo 2 y Apocalipsis capítulo 11, verso 18, nos presentan una rebelión universal en contra de Dios. Una rebelión en contra de su reinado, una rebelión en contra de su dominio. Dice: el que mora en los cielos se reirá de ellos. Y en ese salmo él le hace una promesa a Dios, le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Y al final del salmo hay una exhortación a los reyes de la tierra. Dice: besen al Hijo, no sea que de repente se inflame su ira. Amados hermanos, el día del juicio, el día en que la séptima trompeta suene, va a ser un día de ira para todos aquellos que están sin Cristo. Y la razón por la cual Dios va a destruir a los impíos y Dios va a traer juicio sobre ellos
y va a manifestar su ira en su vida, es porque los impíos en su rebelión contra Dios, hermanos, destruyen la tierra. Y esa palabra destruyen la tierra habla, literalmente significa corrompen la tierra. Porque Dios es bueno, Dios tiene que castigar el mal. Porque Dios es justo, Él tiene que derramar su ira y castigar a aquellos que se rebelan contra Él. Porque Dios no puede ser burlado. Ese es un día que la Biblia dice que será un día de tiniebla. Porque será un día de juicio para todos aquellos que no se someten al señorío de Cristo. Amén. Ahora, yo quiero, hermano, que tú consideres conmigo por un momento el contexto de estos versículos. Quiero que mires Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8, porque este versículo nos da más luz en por qué Dios va a castigar a los impíos. Dice la Biblia: y sus cadáveres yacerán en la calle, la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Vamos a hacer una pausa aquí. Usted recuerda, hermano, el mensaje pasado estamos hablando de los dos testigos que representan a la iglesia, de la misión que Dios le ha dado de proclamar al mundo el evangelio y de extender el reino de Dios. Y el texto nos dice que las naciones se levantarán contra ellos, la bestia le haría guerra y los mataría. Y dice el texto que las naciones se darían regalos unos a otros, porque estos testigos habían sido muertos porque ellos atormentaban a los moradores de la tierra. Y dice el texto que sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Gomorra. La gran ciudad es, hermano, precisamente el reino de este mundo, un mundo de corrupción y un mundo de hostilidad hacia Dios. Y esto lo vemos en que dice que simbólicamente se llama Sodoma. Sodoma era una ciudad, Sodoma y Gomorra eran ciudades, hermanos, extremadamente perversas, pecadoras. De hecho, y lo podemos decir con toda libertad, porque la Biblia lo dice, el pecado de Sodoma y Gomorra no era, hermano, era una ciudad eminentemente, hermano, donde el pecado predominante era la homosexualidad. El movimiento LGTB no es nuevo, lo vemos desde Sodoma y Gomorra. La Biblia dice, y Dios dijo, yo los voy a destruir. ¿Sabes por qué? Porque por la inmoralidad de ellos, con su inmoralidad, ellos estaban corrompiendo la tierra. Y lo mismo pasa el día de hoy. El hombre en su rebelión contra Dios, en su pecado, en su ira contra Dios, corrompe la tierra con su pecado. Y Dios, porque es bueno y amoroso y justo, tiene que condenar el pecado. Si no, este Dios no fuera Dios. Si Dios, muchos dicen, si Dios es bueno, ¿cómo es que hay un infierno? Si no hubiera infierno, Dios no sería Dios y no sería bueno. Porque Dios tiene que castigar el mal. Si no hubiera un infierno, Dios no sería justo. Ahora, esto es un mensaje para todos aquellos que están sin Cristo. La séptima trompeta habla, hermanos, de este día, que este día ha llegado. Este día es inevitable. Y yo creo que tú mires también, hermano, en el versículo, al capítulo 11, vamos a leer un poquito más adelante, también en el versículo 12. Versículo 13, perdón. Dice, en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Y esta expresión habla, hermanos, de la respuesta del mundo a los juicios y al juicio de Dios.
Recuerda que Apocalipsis capítulo 11 nos presenta los dos testigos, hermanos, y nos presenta la historia, un resumen de la historia, desde que la iglesia comienza a dar su testimonio hasta que Cristo viene. Y cuando ese día venga, dice que habrá terremoto, y si la gente atemorizada daba gloria a Dios. Pero dar gloria a Dios no es un gloria a Dios salvífico. Dice, aterrorizados daban gloria a Dios. Y eso nos lleva a Filipenses capítulo 2, cuando dice que Dios, porque Cristo se humilló, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, todos aquellos que están aquí sin Cristo, que se rebelan contra el reinado de Cristo, el dominio de Cristo, tu día va a llegar. Tu día en el cual vas a tener que dar cuenta a Dios por todas tus palabras, por todos tus pensamientos, por todos tus hechos. El día en que vas a tener que dar cuenta a Dios por tu rebeldía y por la dureza de tu corazón, ese día es inevitable. Pero yo quiero decirte en esta mañana, en Cristo hoy tú tienes esperanza. En Cristo hoy tú tienes salvación. ¿Y cómo lo sé? Porque el versículo 19, vamos a saltar un momento al verso 19, dice: en el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Quiero que presten atención que dice, cuando dice, y hubo relámpagos, voces, y truenos, y terremotos, y una fuerte granizada. Todos estos eventos describen el juicio de Dios. Pero en medio del juicio, que es inevitable, hay esperanza para ti. Dice Juan que él vio el templo que fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y esto es significativo tanto para creyentes como para no creyentes. Es significativo para los no creyentes, porque si tú estás bajo condenación, si tú estás sin Cristo hoy, niño, adolescente, adulto, si tú estás sin Cristo hoy, tú vas camino al infierno. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Ese día es inevitable. La séptima trompeta tocará y tú necesitas estar preparado. Pero yo quiero que tú sepas que Cristo abrió el templo de Dios para ti. Cristo abrió la puerta de salvación para ti. Dice que él vio el arca del pacto. Si usted ha leído la Biblia, usted sabrá que en el arca del pacto había algunos elementos. Y solamente por cuestión de tiempo, solamente voy a leer, hermano, voy a mencionar uno. Uno de los elementos que había dentro del arca eran las tablas de la ley. Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección por ti. Él la cumplió a la perfección para ti. Pero en el templo, en que estaba el arca estaba cubierta en una tapa de oro que era llamada el propiciatorio. Y ahí tenía que, cuando Aarón y Moisés sacrificaban los corderos por el pecado del pueblo, la sangre de los corderos era derramada en el propiciatorio para el perdón del pecado del pueblo. De la misma manera, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que si tú crees en Él y te arrepientes, tú puedas tener perdón y vida eterna. Hoy hay esperanza para ti. El día del juicio es inevitable, pero en Cristo hay esperanza. Él es el pan de vida. Come de Él hoy. Él es la fuente de la salvación. Bebe de Él hoy. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo, porque la séptima trompeta está por tocar. Pero esto también será un día de recompensa para los cristianos. Dice el texto, hermano, en el verso 18, que llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa. Escucha bien, y dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Hermanos, el día del juicio, cuando la séptima trompeta suene, los creyentes recibirán no solamente el reino, sino que recibirán las recompensas que vienen
comer. Y dice el texto que recibirán la recompensa tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Hermano, yo sé que estamos, ya el tiempo se nos fue, pero yo quiero enfatizar esto porque es tan importante. Aquí no dice que recibirán la recompensa los que vienen los domingos a la iglesia solamente. No dice eso. Aquí no dice que recibirán la recompensa aquellos que hicieron buenas obras. No. Aquí dice que recibirán la recompensa dice tus siervos los profetas, aquellos que proclamaron a Cristo a toda persona, aquellos que invirtieron su vida sirviendo a Dios. Dice a los santos. Estos hermanos, los santos, son personas, hermanos, está hablando de los creyentes, de gente que vivieron para Dios. Y dice el texto, hermano, y todos los que temen su nombre. Si estas características no están en tu vida, yo creo que tú pienses conmigo por un momento en esto, si estas características no están en tu vida, tú estás sin Cristo. Todos los creyentes, todos los que están en Cristo son santos porque han sido separados por Dios y viven para Dios. Amén. Proclaman a Dios y viven informados por el temor a Dios. Esos recibirán la recompensa. Amén. No los que se sientan en el templo. Lastimosamente, muchas personas que hoy están sentadas en templos, sentados en el templo de Dios, van camino al infierno. Porque su corazón se ha endurecido a la palabra de Dios, porque estas características no están en su vida, porque estas características no las produce el hombre, no las produce la religión. Estas características es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. Ese día es un día de ira, pero tú tienes un abogado, tú tienes una esperanza hoy. Hoy yo te invito a venir y comer del pan de vida. Yo te invito a beber de la fuente de vida eterna que es Cristo. ¿Cómo lo haces? Cree y arrepiéntete. Pero si tú eres cristiano en esta mañana, yo quiero animarte porque este mensaje, el mensaje de la séptima trompeta, es un mensaje de ánimo para ti. Porque tú vas a ser recompensado por tu servicio al Señor. Hermano, cuando hablo de aquí de recompensa, no estamos hablando, hermano, de salvación. Porque la salvación es y será siempre por gracia. Pero Cristo mismo dijo, y hay una realidad que no podemos evitar o ignorar, y muchas veces ignoramos, es que Cristo mismo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y el apóstol Pablo nos enseña esta verdad también, y yo quiero, no lo busque en la Biblia porque se nos fue el tiempo, pero yo te lo quiero leer. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 2 al 15. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Recuerda que aquí está hablando de quién, de los cristianos. Dice, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate, hermano, que la recompensa de los creyentes no es la salvación, no es la recompensa. Pero una vez que tú eres salvo, cómo tú sirves a Dios, tu obra para Dios será probada. La disposición con la que tú sirves a Dios será probada en aquel día. Y dice el Señor, hermano, que si tu obra permanece, recibirás ¿qué cosa? Recompensa. Si no, sufrirás pérdida. Vas a ser salvo, pero tus recompensas sufrirás pérdida, porque el día del juicio Dios recompensará a su pueblo. Amén. Y aunque nosotros no servimos por la recompensa, yo quiero animarte, hermano, en esta mañana con la última expresión o las últimas expresiones del versículo 18. Dice,
Cuando habla de los cristianos dice a los santos y a los que temen su nombre y a los pequeños y a los grandes. Y esta expresión pequeños y grandes apunta a dos realidades, que ese día tanto los creyentes, tanto pequeños como grandes, recibirán su recompensa. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos que han dedicado su vida a Dios y que sirven a Dios, su trabajo para Dios no es en vano. Y la otra verdad es que, ¿sabe? Que Dios conoce tu trabajo. Hermanos, quizás tu trabajo no sea tan relevante. Tú piensas, mi trabajo para Dios no es tan relevante. Nadie lo nota. Dios lo conoce. Sé fiel a Dios. Y ese día tú también recibirás recompensa. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. El día está cerca. Y hoy una vez más Cristo te ofrece salvación. No te vayas hoy de aquí sin arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo. Mira cuán precioso es Él, cuán necesario es Él. Vamos a orar en esta mañana y pídele a Dios que Él aplique esta verdad a tu vida. Y pídele a Dios que Él te ayude a vivir a la luz de esta verdad. Cobra ánimo, mi amada iglesia. Continúa sirviendo al Señor. Dios conoce tu trabajo. Y vive a la luz de esta verdad, reflejando el carácter de tu Salvador en este mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú la prosperes en nuestras almas y que tu palabra dé el fruto para la cual ha sido enviada en esta mañana. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga con nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, estamos despedidos. Amén.